Bienvenido a las historias narradas de Espántanos. Antes de empezar, dale me gusta y comparte para que otros también disfruten del suspenso. ¿Listo? Comencemos. Recuerdo a esos espectadores frente a mí. Una multitud interminable se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cada grito, cada canto ensordecedor parecía golpearme como una oleada incesante de energía. Podía ver cómo sus bocas se abrían, cómo sus ojos me seguían con una mezcla de devoción y desesperación, como si mi presencia fuera capaz de llenar algo que a todos les hacía falta. Y aunque era a mí a quien llamaban, con manos alzadas y miradas fijas, en lo profundo de mi ser solo podía sentir un vacío oscuro que se extendía como una sombra, tragándose cada rastro de emoción genuina que pudiera haber quedado. Sostenía el micrófono entre mis dedos, pero en lugar de la seguridad que siempre sentía al pisar un escenario, una sensación extraña me recorría el cuerpo. Algo no estaba bien. La euforia y la adoración que tanto había buscado durante años se tornaban en una masa densa, casi opresiva. Me ahogaba, y el murmullo incesante de la multitud se transformaba en un ruido lejano y distorsionado, como si estuviera atrapado en una especie de sueño enfermizo. Algunos rostros en la multitud parecían cambiar bajo las luces intermitentes. Las sombras bailaban en sus rostros, deformándolos y dándoles un aspecto antinatural. Vi cómo sus sonrisas se torcían en muecas inquietantes, como si las expresiones fueran máscaras desgastadas que escondían algo mucho más oscuro y perturbador debajo. Sentía que cada uno de ellos, detrás de sus gritos y aplausos, escondía un secreto macabro que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento. Sus ojos vacíos me miraban, y en sus pupilas veía algo que me revolvía el estómago. Reflejos de rostros que no estaban realmente allí, figuras de pesadilla que surgían solo para atormentarme. El escenario que siempre había sido mi refugio, mi santuario, ahora se sentía como una prisión. El suelo bajo mis pies temblaba, o quizás era mi propio cuerpo, temeroso de lo que estaba sucediendo. Sentía un frío profundo que se filtraba en mis huesos, algo tan ajeno y antinatural que me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Es esto real?, Locke pregunté, aunque sabía que era una pregunta sin respuesta. Todo era tan tangible y a la vez tan irreal que parecía burlarse de mí. Empecé a retroceder lentamente, sintiendo la necesidad de alejarme de ese mar de rostros que se tornaba cada vez más amenazante. Pero al dar un paso hacia atrás, el público comenzó a corear mi nombre con una insistencia y urgencia desconocidas, como si el simple hecho de alejarme fuera una afrenta. Me quedé congelado, sintiendo cómo mi propia respiración se volvía entrecortada, atrapada en mi pecho. Sabía que algo en el fondo de mi mente gritaba, una voz que me suplicaba que escapara, que saliera de ese escenario antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, estaba atrapado. La verdad era que este éxito no me pertenecía. Aunque los reflectores me apuntaron y los aplausos llenaron cada rincón del auditorio, sentía que estaba viviendo la vida de alguien más. Había algo oscuro detrás de cada grito, de cada ovación. Un secreto que palpitaba debajo de cada nota, bajo cada verso que cantaba y que en silencio me estaba devorando. A veces me costaba incluso recordar el momento exacto en que todo empezó a torcerse, ese punto de inflexión en el que mis sueños inocentes se convirtieron en algo más siniestro. Porque la verdad es que yo mismo había creado esa oscuridad, un pacto silencioso que en mi ambición y desesperación acepté sin considerar las consecuencias. No siempre fui el gran cantante que todos admiraban. Antes de los reflectores, antes de los estadios llenos y las giras agotadoras, solo era un chico humilde de barrio. Un joven con sueños tan grandes que en ese entonces me parecían casi inalcanzables. Mi única posesión valiosa era una guitarra vieja, gastada, con las cuerdas desgastadas y el sonido imperfecto, pero con ella sentía que podía conquistar el mundo. Me pasaba noches enteras afinándola, probando acordes, soñando con la música como una vía de escape de la realidad monótona y dura que me rodeaba. Recuerdo aquellos días en los que tocaba en bares pequeños, oscuros y mal iluminados, en rincones donde apenas me miraban, lugares donde las luces titilaban y el olor a alcohol y tabaco impregnaba el aire, donde las personas apenas escuchaban, pero yo me entregaba en cada acorde. Era el único escenario que tenía, y aunque la paga era escasa y las condiciones precarias, cada nota que tocaba contenía un pedazo de mi alma, de mis anhelos. Creía ingenuamente que si daba lo mejor de mí, el destino me recompensará.
Todo parecía que el éxito siempre estaba reservado para otros. Veía a compañeros menos talentosos que, con una facilidad envidiable, conseguían contratos y fama mientras yo seguía atrapado en ese ciclo interminable de actuaciones mediocres y rechazo. A veces sentía que la música, ese amor de mi vida, se me escapaba entre los dedos. Era como si cada paso que daba hacia el éxito fuera retroceder en un camino que no llevaba a ninguna parte. Y la frustración comenzó a consumir todo lo bueno que había en mí, a quemar cada sueño hasta reducirlo a cenizas. Fue en uno de esos momentos de desesperación, en una noche particularmente fría y solitaria, que lo conocí. Un hombre de aspecto extraño, como salido de otro tiempo, que me observó desde una mesa en la esquina de aquel bar vacío. Su mirada me seguía en cada movimiento, y cuando terminé de tocar, se me acercó con una oferta que era difícil de rechazar. Prometió que me ayudaría a alcanzar todo lo que soñaba, que me daría el éxito y la fama que tanto ansiaba, pero sus palabras tenían un peso que no pude comprender en ese momento. En mi necesidad de ser escuchado, de ser alguien, acepté sin pensarlo. A partir de esa noche, todo cambió. Mis presentaciones comenzaron a atraer más público. Mi nombre se repetía en boca de la gente, y poco a poco, el anonimato que tanto temía desapareció. Sin embargo, con cada paso hacia la cima, el peso de ese pacto se hacía más evidente. Sentía que cada aplauso, cada reconocimiento, era una deuda que no podía pagar, una cadena invisible que me ataba a algo mucho más oscuro y profundo de lo que nunca podría entender. El éxito que tanto deseé ya no me pertenece, sino que era una sombra que me seguía, susurrando en cada rincón de mi mente, recordando el precio que había pagado por todo esto. Y ahora, al ver las luces y escuchar los gritos, me doy cuenta de que me he convertido en un extraño en mi propia vida. La fama y el reconocimiento que una vez ansié me resultan vacíos, y ese chico de barrio con una guitarra vieja parece haberse desvanecido por completo. El hambre de triunfar me consumía cada vez más, como una llama que no podía apagar. Observaba a otros artistas, esos que parecían tenerlo todo, llenar estadios con una facilidad asombrosa. Ellos tenían lo que siempre había soñado: fama, aplausos, admiración. Mientras tanto, yo solo lograba juntar un par de monedas, y las promesas que recibía parecían vacías, como si estuvieran hechas para consolarme sin ofrecerme una verdadera salida. Mañana será mejor, decían algunos, pero el mañana nunca llegaba, y yo me encontraba atrapado en un ciclo interminable de frustración, esperando que algo cambiara sin saber cómo o cuándo. No era el dinero lo que realmente me importaba. Claro, necesitaba sobrevivir, pero lo que deseaba con todo mi ser era algo mucho más profundo. Quería el respeto, el reconocimiento. Quería que la gente escuchara lo que tenía para decir, que comprendieran mi arte, mi pasión. Pero todo parecía en vano. El destino, como si tuviera los oídos sellados, no respondía a mis súplicas. Cada día que pasaba, la sensación de estar siendo ignorado se hacía más fuerte, más dolorosa. Me sentía invisible, como si mis esfuerzos y mi talento no tuvieran valor en este mundo tan competitivo. Pero justo cuando la desesperanza parecía apoderarse de mi alma, algo cambió. Fue entonces cuando apareció él, un hombre con una mirada intensa, como si pudiera ver más allá de lo que los demás veían. No era alguien común, ni un famoso productor, ni un simple admirador. Su presencia era diferente, como si el destino finalmente hubiese decidido escucharlo, y con él llegó una oportunidad que nunca había imaginado. Lo conocí en una fiesta, una de esas reuniones llenas de luces bajas y rostros medio ocultos, donde la música y el murmullo de las conversaciones se mezclaban como en un hechizo. A pesar del bullicio, su presencia destacaba de una manera inquietante. Era un hombre alto, de porte elegante, vestido con un traje negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su piel era pálida, y sus ojos oscuros tenían un brillo que resultaba tan seductor como perturbador. Todos parecían notarlo, aunque él se movía entre la multitud con una naturalidad calculada, como si supiera que todos lo observaban y a la vez le importara poco. Sin saber cómo, él se acercó a mí. Fue como si la multitud se desvaneciera a nuestro alrededor, dejando solo el sonido de su voz, baja y suave, como un susurro hipnotizante que parecía llegar directo a mis pensamientos. «Eres bueno», me dijo, mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnudo, como si pudiera ver cada una de mis inseguridades,
mis deseos y mis sueños. Pero te hace falta algo, un empujón, digamos. Su tono era ambiguo, como si quisiera provocar algo en mí, algo que yo mismo aún no reconocía. Me quedé en silencio sin saber qué responder. ¿Cómo podía este hombre, un completo extraño, saber tanto sobre mí con solo mirarme? Su sonrisa era enigmática, casi burlona, como si supiera que mi ambición nublaría cualquier duda. Y así fue. La promesa de éxito, de reconocimiento, era como una droga, y en ese momento me encontré incapaz de rechazarla. La racionalidad cedió, dejándome solo con el deseo ardiente de alcanzar aquello por lo que tanto había luchado. Él extendió un contrato, uno que parecía surgir de la nada. No recuerdo todos los detalles, solo sé que era breve y directo, como si solo necesitara mi nombre para sellar mi destino. Sentí como el tiempo se ralentizaba cuando mi mano se acercó a la suya. Él alzó un dedo y lo posó sobre el contrato. En ese instante una sensación extraña me invadió, una mezcla de miedo y euforia, como si una parte de mi ser se rompiera en 1000 pedazos y otra tomara su lugar, algo oscuro y ansioso, hambriento de poder y éxito. Cuando parpadeé, el contrato ya estaba firmado. No recordaba haberlo hecho, y sin embargo, ahí estaba mi nombre, sellando un pacto del que apenas entendía las implicaciones. Al alzar la vista, él sonreía, satisfecho. Sabía que había sellado un trato que no podría deshacer, una decisión que en ese mismo instante me cambió para siempre. A pesar de mi éxito creciente, las señales empezaron a aparecer. Al principio eran pequeños detalles, cosas que otros podrían haber ignorado, pero yo sabía en el fondo que algo extraño se estaba gestando. Durante uno de mis conciertos más grandes, todo parecía ir perfecto hasta que de repente las luces fallaron. El escenario quedó sumido en una penumbra densa y opresiva, y entonces lo vi. En medio de la oscuridad una figura apareció, mirándome con ojos que parecían arder con un fuego intenso y antinatural. Su mirada me atravesaba, helándome hasta los huesos. Traté de convencerme de que era solo el cansancio, de que había sido una ilusión causada por las luces y el estrés, pero había algo en esa figura que no pude borrar de mi mente. A partir de ese momento, la sensación de no estar solo comenzó a perseguirme a todas partes. Ya no se trataba solo del escenario. Sentía una presencia constante, algo que me acechaba en cada lugar que iba. En el camerino, al salir a la calle, en mi propia casa, era como si unas sombras invisibles me siguieran, observando desde rincones oscuros. Intentaba ignorarlo, pensar que solo era el fruto de mi imaginación, pero la sensación de inquietud crecía y con cada éxito parecía intensificarse. Una noche después de un concierto, el agotamiento me empujó al baño, buscando refrescarme. Al mirarme al espejo sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Mi reflejo era yo, pero a la vez no lo era. Mi rostro parecía extraño, como si algo en mi expresión hubiera cambiado sin que me diera cuenta. Mis ojos, normalmente brillantes, estaban oscuros, como si en lugar de ver mis propios pensamientos, estuviera viendo a alguien más, alguien que estaba en mi lugar. Me acerqué más, tratando de ver con claridad, y noté algo que nunca había sentido. Una especie de vacío en mi mirada, una frialdad que no reconocía como mía. Las voces en mi cabeza también empezaron a intensificarse. Al principio eran susurros sutiles, pequeñas exigencias de más éxito, más poder, más reconocimiento. Pero con el tiempo esos susurros se volvieron más fuertes, casi como gritos que exigían que hiciera cosas que antes jamás hubiera considerado. Exigían que lo diera todo, que dejara atrás cualquier rastro de lo que había sido. Me encontraba haciendo cosas sin pensarlo, como si una parte de mí estuviera siendo reemplazada, absorbida por un deseo oscuro que no entendía del todo. Y aunque seguía avanzando en mi carrera, algo en mi interior se desmoronaba. Mis amigos, aquellos que habían estado conmigo desde el principio, comenzaron a alejarse. No entendía por qué, pero sus miradas ya no eran de admiración o apoyo, sino de recelo, como si vieran en mí algo que les causaba repulsión. Al principio pensé que era envidia, que no soportaban mi éxito, pero con el tiempo me di cuenta de que era otra cosa. Parecía que podían ver algo que yo no podía, algo que les generaba un miedo inexplicable, una especie de rechazo que no lograba comprender. Ahora, cada vez que me subo al escenario, esa presencia está allí, más fuerte, más dominante,
como si hubiera dejado de ser dueño de mi propia vida. Me siento atrapado en mi propio éxito, prisionero de algo que no entiendo, algo que parece exigir un precio mucho más alto de lo que alguna vez imaginé. Finalmente, la verdad se reveló ante mí, como una herida abierta que llevaba tiempo infectada, esperando el momento adecuado para mostrar su profundidad. El pacto que había sellado no era solo un simple acuerdo para hacerme famoso. Había algo mucho más oscuro y retorcido detrás de cada palabra y cada firma. Mi éxito, esa gloria que tanto había anhelado, venía con un precio que nunca imaginé tener que pagar. Pronto descubrí que mis canciones, esas letras que se formaban en mi mente como susurros en la noche, poseían un extraño poder. No era yo quien realmente las creaba, parecían dictadas por algo o alguien más. Eran palabras que resonaban en el alma de mis seguidores de una forma tan profunda que los transformaban. Comencé a notar un patrón inquietante en cada concierto. Mis fans, aquellos que venían a verme con ojos llenos de admiración, poco a poco se convertían en algo más. Durante los shows, sus rostros cambiaban, sus cuerpos se movían de manera extraña, como si estuvieran en un trance. Era como si mis canciones los poseyeran, llevándolos a un estado de locura del que no podían escapar. Mis conciertos, que antes eran simples espectáculos, se convirtieron en verdaderas ceremonias de caos y descontrol. Gritaban, se movían de forma frenética, y en sus ojos brillaba una chispa que me aterrorizaba, como si se encontraran en algún tipo de éxtasis oscuro. Algunos comenzaban a actuar de manera violenta, otros se sumergían en llantos o risas incontrolables. Y en el fondo yo sabía que algo en mi música, algo en las letras que cantaba, era la causa de todo. Mi ambición había traído consigo una maldición que ahora parecía imposible de romper. Mientras tanto, mi cuerpo y mi mente comenzaban a deteriorarse, como si el pacto estuviera absorbiendo cada parte de mí. Cada día era un tormento. Me sentía débil, enfermo, como si algo se estuviera alimentando de mi vitalidad. Las noches se volvieron un infierno. Apenas podía dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas se apoderaban de mí con una intensidad que jamás había experimentado. Soñaba que estaba en un escenario eterno, un lugar oscuro y frío, rodeado de sombras que me miraban fijamente, esperando algo que yo no podía comprender. Era un ciclo sin fin, una actuación perpetua de la que no podía escapar, atrapado en un mundo que parecía querer devorarme. Con cada sueño las sombras parecían acercarse más. Podía sentir su respiración helada, sus miradas llenas de hambre y un susurro constante que me decía que todo aquello apenas comenzaba. Intenté resistir, intenté encontrar una salida, pero me di cuenta de que ya no tenía control. El pacto me había sellado, atado a una fuerza que no comprendía, y cada día que pasaba sentía como perdía un poco más de mí mismo. Desesperado y agotado, finalmente decidí buscar ayuda en el único lugar que me quedaba, la iglesia. Algo en mi interior, una tenue esperanza, me decía que si algún tipo de fe era real, esta podría ser la única fuerza capaz de romper ese lazo infernal que había sellado mi destino. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, y con cada paso hacia la iglesia sentía que me acercaba a una posibilidad de redención, aunque fuera mínima. Al llegar contemplé el edificio imponente, sus puertas abiertas de par en par, como si estuviera esperándome. El silencio que rodeaba la iglesia parecía casi sagrado, una calma absoluta en contraste con el caos en el que mi vida se había convertido. Respiré profundamente, y el aire frío de la noche llenó mis pulmones mientras me armaba de valor para cruzar el umbral. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, una figura apareció de la nada y se interpuso en mi camino. Al principio, no pude reconocerlo, pues su silueta parecía un borrón en medio de las sombras de la noche. Pero al dar un paso hacia adelante, lo vi con claridad, y el miedo helado se apoderó de mí. Era él, el hombre del pacto, el mismo que me había ofrecido el éxito y la fama que ahora sentía como una maldición. Su rostro mostraba la misma sonrisa siniestra, una mezcla de burla y satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su tono lleno de un sarcasmo hiriente que me hizo estremecer. Su voz profunda y suave se metía en mi cabeza desarmándome por completo. ¿Acaso pensaste que podrías escapar? Las palabras parecían latigazos y su mirada intensa y oscura perforaba mis pensamientos, exponiendo mi miedo y mi arrepentimiento sin piedad.
Quise responder, gritar, exigir una explicación, pero algo en su mirada me paralizó. Sabía que él no era un simple hombre. Había algo en su presencia, algo sobrenatural, que me aplastaba como una pesada niebla. Podía sentir la opresión en el aire, como si un manto oscuro me envolviera, sofocándome lentamente. Intenté mirar más allá de él, hacia la iglesia, con sus puertas aún abiertas, sus muros altos y solemnes, casi como si esperaran mi entrada. La luz tenue que salía de su interior parecía un faro en la oscuridad, una promesa de salvación. Pero él estaba allí, bloqueando el paso, y parecía que con cada segundo que pasaba, sus sombras se extendían, cubriéndolo todo. En ese momento comprendí la verdad más aterradora. No había vuelta atrás. Esa iglesia, esa fe a la que intentaba aferrarme, era inalcanzable. No me dejaría pasar, y en lo profundo de mi ser entendí que ya no pertenecía a ese lugar. Había cruzado un límite invisible al aceptar su pacto, y no había acto de redención capaz de borrar lo que había hecho. Había dado mi alma, y ahora él la reclamaba, con una posesión implacable que me hacía sentir más solo que nunca. Con una última sonrisa, el hombre dio un paso hacia mí, y en ese instante, una sombra oscura, fría y pesada, me rodeó por completo. La iglesia permanecía allí, imponente y silenciosa, como un testigo distante de mi caída. Aquel hombre, o quizás aquel ser, permaneció de pie frente a mí, bloqueando el umbral de la iglesia con una autoridad inquietante. No dijo nada más, y sin embargo, su mirada lo decía todo. Sus ojos oscuros y penetrantes me observaban con una mezcla de desprecio y diversión, como si encontrara placer en mi sufrimiento, en mi frustración y en mi desesperación. Era una expresión que me helaba el alma, y en el fondo supe que él sabía algo que yo ignoraba, algo oscuro y terrible que aún no había comprendido por completo. Sentí como el suelo parecía moverse bajo mis pies. Era una sensación extraña, como si una corriente invisible de energía oscura me estuviera arrastrando hacia atrás, lejos de ese santuario que había pensado que podría salvarme. Esa corriente era fría, pesada, y me hacía sentir cada vez más débil, como si intentara despojarme de la última chispa de esperanza que me quedaba. Intenté resistirme, aferrarme a la idea de que aún podía cruzar ese umbral, que aún había una posibilidad de redención al alcance de mi mano. Pero la fuerza que emanaba de él era aplastante, y cada segundo bajo su mirada me debilitaba más. Dudé por un instante, buscando en lo más profundo de mí algún rastro de coraje para enfrentar a aquella figura que me bloqueaba el paso. Pero cuando intenté dar un paso hacia adelante, sentí como si mis piernas fueran de piedra, incapaces de moverse. Su sonrisa se hizo más amplia, burlona, como si estuviera disfrutando de mi lucha inútil. Finalmente, resignado, di un paso hacia atrás y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Me estaba alejando del único refugio que podría haberme ofrecido alguna paz, y con cada paso que retrocedía, sentía que me hundía aún más en las sombras que él representaba. La desesperación se apoderó de mí, golpeándome con la fuerza de una ola inmensa. Realmente estaba atrapado, encadenado por un pacto que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Había pensado que el éxito y la fama serían mi recompensa, pero ahora comprendía que el precio era mucho más alto de lo que había imaginado. Esa iglesia con sus puertas abiertas se volvía un recuerdo lejano, una imagen que apenas podía sostener en mi mente. El hombre, o lo que fuera, dio un paso hacia adelante, y el peso de su presencia me aplastó, recordando que ya no había santuario posible para alguien como yo. Intenté reunir todo mi valor y mirarlo a los ojos, buscando en esa mirada algún rastro de humanidad, algún indicio de que detrás de ese ser podía haber una chispa de compasión, o al menos una mínima piedad. Pero lo que encontré fue algo mucho más oscuro y aterrador. Sus ojos eran pozos de sombra, sin fondo, un abismo que parecía devorar toda esperanza y voluntad. No había vida en ellos, solo una negrura insondable, fría y densa, que me envolvía y me hacía sentir como si estuviera cayendo hacia una oscuridad eterna. Sentí que el aire se volvía más denso y que mi respiración se hacía más pesada. Me costaba sostener su mirada, y el terror me paralizaba, pero aún así, no podía apartar los ojos. Era como si algo me obligara a seguir mirándolo, como si esa oscuridad en sus pupilas me arrastrara y no me permitiera escapar. Fue entonces cuando, sin previo aviso,
Se inclinó lentamente hacia mí, acercándose tanto que pude sentir el frío de su aliento en mi oído. La piel se me erizó y por un segundo todo mi cuerpo se paralizó. «Este es solo el comienzo», susurró, su voz tan baja y suave que parecía un veneno que se filtraba en mi mente, esparciéndose lentamente. El tono era hipnotizante y a la vez aterrador, y su cercanía hacía que mi piel se tensara. El susurro se sentía como una promesa oscura, algo irrefutable que sabía que, de alguna manera, se cumpliría. «Y cada día será más difícil para ti. No tienes idea de las cosas que verás». Esas palabras se quedaron flotando en mi cabeza, repitiéndose como un eco perverso. Era como si hubiera plantado una semilla venenosa en mi mente, una semilla que sabía que iba a enraizarse, crecer y consumir mi alma poco a poco. Su voz seguía resonando, cada sílaba grabándose en mi memoria con una claridad aterradora, como un recordatorio de la pesadilla que apenas estaba comenzando. Cuando por fin parpadeé, esperando liberarme de ese hechizo oscuro, él ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba el silencio de la noche y las puertas de la iglesia aún abiertas frente a mí. Pero ahora esas puertas ya no parecían una salida. Me sentía ridículo, pequeño y perdido, atrapado en una trampa que yo mismo había sellado. La desesperación y el terror llenaron el vacío que había dejado su ausencia, envolviéndome en una soledad que jamás había sentido. En ese momento entendí que no solo había perdido mi libertad, sino también mi alma, y que las palabras que me había susurrado eran tan solo el inicio de algo que no podía imaginar ni escapar. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, comenta y comparte para que más personas escuchen Espántanos. Nos vemos en el próximo video.